Eso no lo vamos a saber. Yo le quiero preguntar, abogado, ¿usted ha hablado con Raquel inmediatamente después del veredicto? ¿Ella es consciente de que en esa sentencia pueden llegar de 12 a 15 años de prisión? Claro que es consciente. Claro que es consciente de esa situación y también es consciente de cómo se ha desarrollado el juicio, y yo pues puedo coincidir en parte con lo que ha dicho Manuel, pero que hay determinadas cuestiones, como he dicho antes, que no, que pueden generar unas dudas y no se han podido justificar de forma suficiente, porque a veces lo que es imposible no se puede justificar de una manera racional. No se puede buscar una explicación a por qué se ha tardado tanto tiempo. Pero bien es cierto que la premisa principal para condenarla por asesinato, de haber participado en un plan preconcebido, a mi modo de ver y de la mayoría de los presentes, no se ha acreditado. ¿Cuál es la participación de Raquel en ese plan, más allá de haber tomado café? Señor Guerrero, si usted pudiese volver atrás, ¿cambiaría su defensa en algún aspecto? Pues me quedaría muy presuntuoso si dijera que no. Yo tengo la conciencia tranquila de haberlo hecho bien. Ella, Raquel, creo que también, y la familia. De hecho, al finalizar en la última palabra, pues me dio las gracias. Y nosotros realmente, los 3 días de espera que estuvimos pues en León, pues pasando el tiempo, estábamos absolutamente confiados en que iba a salir perfectamente. Pero al final, abogado, usted es parte, al final nosotros aquí intentamos debatir, ustedes en casa también. Quiero volver al directo de Mansilla de las Mulas. Allí se encuentra Ricardo Magaz. Habitualmente recurrimos a Ricardo por sus conocimientos, pero hoy, Ricardo, quiero dirigirme a usted porque ha visto todas y cada una de las sesiones que se han celebrado en el juicio por la muerte de Isabel Carrasco. Ricardo, la pregunta es directa. Después de todo lo que ha visto usted en ese juicio, ¿se sustenta el veredicto, al que tenemos que tenerle máximo respeto, con lo que ha ocurrido en el juicio? ¿Se puede demostrar todo lo que el jurado considera en su veredicto? Bueno, en primer lugar quisiera felicitar al abogado, a Fermín Guerrero, porque yo he estado en el juicio y he visto cómo se ha batido el cobre, independientemente de la jornada que se tuvo que suspender, ¿no? Yo creo que el veredicto del jurado, un jurado honesto y que ha actuado de buena fe, es riguroso, ¿no? Pero bueno, ya lo dice el famoso proverbio: dura es la ley, pero es la ley. Y ciertamente es verdad que, en fin, tanto en León como en otros puntos, cuando se debatía el juicio, no se esperaba que en el caso de Raquel Gago hubiera tanto rigor a la hora del veredicto. Por rigor entendemos dureza. Señor Magaz, este fin de semana le leía en un artículo en El Mundo que este crimen no se puede haber cometido en una gran ciudad como Madrid o Barcelona. ¿Por qué dice es usted? ¿Por qué sostiene esa tesis? Bueno, a ver, venía a explicar, o lo que quería explicar con mejor o peor criterio, es que Madrid y Barcelona son 2 excepciones en España. ¿Acaso son 7 o 8 millones de habitantes y hasta los 47 restantes es la España interior, la España profunda, la más auténtica y real? Y, bueno, venía a decir el hecho de que, al ser presidenta de Diputación, al ser también la presidenta del comité provincial del Partido Popular aquí, y de esas cuestiones, de esa relación amor-odio que existió entre la víctima y entre Triana, pues quizá es más difícil, con la estadística encima de la mano, mucho más difícil que se pueda dar en una gran capital, ¿no? Nos está diciendo que en las provincias, digamos en ciudades tal vez más pequeñas, estos casos de nepotismo o bueno, pues algún comportamiento que ha demostrado Isabel Carrasco en el pasado con algunos de sus empleados se cronifica, ¿no? Sí, son ambientes más cerrados, más endogámicos, y por tanto, pues a eso me refería en mi artículo del Mundo de ayer domingo, así es. Si usted hubiese tenido que escribir el final de esta historia, ¿se lo imaginaba así? Os escucho muy bajo. ¿Me puedes repetir, sí, por favor? Subirle el retorno, por favor, a Ricardo Magaz. Le preguntaba si usted hubiese tenido que escribir el final de esta historia, ¿lo hubiese escrito así? ¿Se lo imaginaba de esta manera? No, en absoluto. No, en absoluto. A ver, todos esperábamos una condena rigurosa e incluso ejemplar en el caso de la madre, en el caso de Montserrat. Hacíamos cábalas acerca del asunto y estimamos que podía ser una autora, una cómplice y a lo sumo una encubridora en el caso de Raquel Gago. Mi teoría es que en el caso de Raquel Gago ha sido condenada por acción o por omisión, es decir, por aquello que ha hecho, pero también por aquello que ha dejado de hacer, ¿no?
En esta historia, Ricardo, permíteme que avancemos. Hay una víctima indudable, es Isabel Carrasco y toda su familia. Los intereses de esa familia han estado representados en la sala por Beatriz Llamas, abogada que ha tenido que esforzarse especialmente con Raquel Gago, porque era muy consciente de que era la más complicada de las acusadas. Horas después de la lectura del veredicto, Beatriz Llamas ha querido responder a espejo público y se ha referido a la clienta de Fermín Guerrero. Ha hablado de todo, pero especialmente de Raquel Gago. Lo hemos dicho desde el minuto 1, que era un plan urdido por 3 personas, y realmente sí, Raquel estaba implicada, aunque nadie tenga por qué entender por los motivos por qué estaba implicada, pero yo en mis conclusiones incluso lo adelanté, es que nunca vamos a saber los motivos de ninguna. Es que tampoco para mí los motivos de Triana o de su madre tenían esa sustancia o esa consistencia para matar a alguien que prácticamente conocían. Este asesinato es un poco, para mí, un poco absurdo en todo. Mi tesis siempre fue eso, además, cómplice Raquel, y tanto madre e hija la misma pena, autoras. Pero claro, es muy difícil convencer a un jurado, aunque tuviéramos todas las pruebas irrefutables, es muy difícil convencer a una persona por la imagen que estaba dando Raquel de que ella era cómplice, pero para mí no tenía ninguna duda. Yo no sé si Raquel hizo seguimientos o no, a mí tampoco es importante para que sea cómplice, eso es otra cosa, eso es que más o menos venía urdiendo el plan anteriormente, pero ser cómplice es estar antes, durante y después. Ella estuvo antes, estuvo en casa de Raquel, estuvo en situación de espera y recogió el bolso. Y ahí es donde la estamos metiendo ya de cómplice, desde ese momento. Yo siempre, además en mis conclusiones dije que ella es la inductora, ella es el cerebro, ella es la que ha manejado tanto a madre como a su amiga. No, está claro que el jurado popular se ha quedado con los argumentos de la abogada de la familia, de Isabel Carrasco, porque cree que Raquel Gago era algo más que encubridora, que era cómplice, que estuvo en el antes, el durante y en el después. Le querías hacer una pregunta, Mar, sí, a Fermín. Hola. Yo te quería preguntar, vamos a ver, porque de los que estamos aquí es la única persona que ha estado todos los días en esa sala. Entonces, a mí hay una cosa que me llama la atención. A mí este veredicto me ha sorprendido muchísimo, porque en mi opinión, y por lo que nos ha llegado, yo creo que no ha quedado probado suficientemente de lo que se le ha acusado finalmente de Raquel Gago, efectivamente. ¿no? Entonces yo le quiero preguntar a usted, que sí estaba allí, ¿hay algo que no hayamos visto que haya visto ese jurado? Por supuesto que no. Claro, es que nada. La duda es, por no estar allí no sabemos No, si, no, yo no no, sé no. si había algo ¿Hay algún más. elemento que se nos Exacto. escapa? Porque le no, hecho preguntar, ¿no? Yo lo he dicho antes, y evidentemente, como comenta Alfonso, yo soy parte y tengo que mantener la versión en la que además creo firmemente. Pero también han sido muchas semanas y vas comentando con las personas, periodistas, juristas que han estado magistrados, y la opinión, salvo las acusaciones, les aseguro que era unánime, absolución o encubrimiento, nada más. En su opinión, ¿ha quedado demostrado que Isabel Carrasco intentó abusar sexualmente de Triana? No me corresponde a mí. Pero usted ha estado en la sala. No me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. Yo creo que siempre he mantenido al margen la posición de Triana y Montserrat. Mi labor es defender a Raquel Gago hasta el final. Bastante tiene con su defendida, ¿no? ¿Y ha visto presiones al jurado ahí en sala? No procede tampoco que yo dé ninguna opinión, sea verdad o no. Quiero mantenerme totalmente al margen hasta que se pronuncie la sentencia. Si no le pregunto, me dirán que no le he preguntado. Pero perdóname, ¿tendrá usted más libertad para hablar después de la sentencia? ¿Alguna de las preguntas que le estamos haciendo y que ahora se quedan sin respuesta, dice usted, por responsabilidad? Los tiempos ¿Nos las siempre dará después? Depende, la pregunta. ¿Qué va a pasar con la petición de Fiscalía de investigarle a usted por el hecho de faltar un día? Pues no lo sé, me gustaría estar en posesión de la adivinanza, no lo sé, que tampoco sabemos lo que va a pasar, que es lo verdaderamente importante con los recursos que sin duda se van a pronunciar, y estoy convencido que dentro de poco volveremos a hablar de este tema, o volverán a hablar de este tema, porque la situación no se va a mantener, seguro. ¿Y algún miembro del jurado popular le ha llegado a pedir disculpas por el veredicto? Pues no podemos estar en contacto. Digo, pero sí después del veredicto. Después del veredicto usted se puede ir a tomar un café con ellos, tranquilamente. Sería más improcedente que no contestarles a ustedes. No, legalmente usted se puede ir después de un veredicto a tomar un café. No se me ocurriría, vamos. Pero no estéticamente. No, estéticamente no, pero yo conozco abogados que lo han hecho y han pedido explicaciones. Sí, me han contado que ha habido cierta comunicación entre algún miembro del jurado popular y usted después del juicio. Yo no he tomado café con nadie, ni siquiera té. O sea, nada. ¿Y 2 minutos en un pasillo? No. Tampoco. Abogado, ¿ha notado durante el juicio que al ser Raquel Gago su cliente, la pieza
complicada de incardinar. Esa presunta ausencia de móvil, no existía motivación aparente. ¿Ha notado que hubiera un especial esfuerzo de las acusaciones en emplearse contra Raquel? ¿Era el lugar donde más apretaban, donde más incidían? Sí, yo creo que eso sí es verdad, porque digamos que la posición de Montserrat y Triana en principio era más sencilla, estaba más definida, y la de Raquel Gago, como ha dicho la compañera de la acusación particular, pues bueno, había pues una serie de dudas. Claro, es que cada parte ha intentado pues llevar la situación a su terreno. Está claro que hay cuestiones que no tienen una explicación o un desarrollo normal en la conducta de Raquel, y por eso, claro, ambas partes hemos intentado dar pues interpretaciones absolutamente diferentes. Lo digo porque menciona usted a Beatriz Llamas, la vamos a seguir escuchando. Es cierto que un juicio empieza con un órdago a la mayor, todo el mundo quiere el mayor delito, todo el mundo iba por asesinato. Luego la cosa se va matizando, Fiscalía y acusaciones ofrecen alternativas, está dentro del marco de la ley, pero siempre deja vislumbrar que tal vez no todo se ha aprobado. Beatriz Llamas estaba gratamente sorprendida por un veredicto del que tal vez no estaba 100% convencida. Satisfecha con el trabajo que he hecho, no contenta con el resultado, contenta no puedo estar que alguien vaya a prisión, evidentemente, pero muy satisfecha con el trabajo. Son sentimientos encontrados. Hombre, por una parte, yo he hecho todo lo posible que está en mi mano para convencer a un jurado de todas las tesis y pruebas que demostraban lo que hemos venido diciendo desde instrucción. Pero eso no significa que yo, hombre, ver a una persona llorar o ver a alguien que realmente ha destrozado su vida por algo que nunca vamos a comprender, pues hombre, pues también me enternece y no lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, al final el trabajo está hecho y se ha hecho justicia también. Todas las tesis, tanto del fiscal, incluso la mía propia, sí que era constantemente insistir en la complicidad de Raquel e insistir en la coautoría de las dos, de madre e hija. Por lo tanto, el encubrimiento era una opción, pero yo creo que el jurado, si no lo ha planteado, es porque no lo ha visto. O sea, si se ha planteado que era esencial Raquel para huir, que al final es eso, para hacer un plan perfecto, era cómplice. Pero si no se hubiera hecho ese día, madre e hija, sí que es verdad que lo hubieran intentado otro día, y a lo mejor sin la presencia de Raquel, que es verdad que es esencial, pero bueno, no para haber cometido al final el asesinato y ese fin. Pues estaba muy nerviosa, pero bueno, yo creo que ella, siempre lo he dicho, ha estado al margen de todo. Ella cree que se ha hecho justicia y por lo menos ahora intentará descansar, que bastante ya ha sufrido, que al final es la que más ha sufrido, y aquí la única que no ha tenido vida más es Isabel Carrasco. Pero yo también le he dicho que esto al final es una desgracia para 4 personas, porque es evidente que Isabel Carrasco perdió la vida, es irreparable, el daño no se puede ni calcular, pero realmente estas 3 personas pues también han destrozado su vida sin ningún motivo. Abogado, ¿cuáles son los pasos a partir de este momento? Sí, antes de los pasos, permíteme que diga una cuestión que es importante para mí. No es cierto, las acusaciones hasta el momento final mantuvieron la coautoría. Producto del resultado del desarrollo del juicio fue cuando modificaron. No es cierto lo que dice la querida compañera, que siempre ha pensado que era cómplice. No es así. Ellos pensaban que eran coautoras en este caso. El desarrollo del juicio abrió distintas alternativas para el jurado. Es decir, y dicho lo cual, pues respondiendo a su pregunta, hay que esperar la sentencia del magistrado presidente y a partir de ahí pues recurrir en apelación al Tribunal Superior de Justicia y en función del resultado pues iremos actuando. Pues muchísimas gracias por venir hoy, sabiendo que para usted era complicado porque no podía hablar con total libertad. Ricardo Magaz, gracias también a ti. No sé si querías añadir algo más, así como colofón de todo lo que hemos comentado. No, bueno, pues lo que dije al principio, ¿no? Que dura es la ley, es la ley. El jurado ha hecho un veredicto realmente riguroso, pero yo creo que ha actuado con honestidad y con buena fe. Muchísimas gracias a los dos. Les vamos a hablar.